Cuando se habla del país más peligroso en cuanto a especies que representen una amenaza para las personas, siempre se nos viene a la mente Australia. Y es que el país oceánico se ha ido ganando una infame reputación, ya sea por los memes o por experiencias que han sido narradas por turistas que han visitado dicho país. Arañas gigantes, canguros, medusas, avispas, y la lista es extensa. Por esa razón, he decidido traer este iceberg sobre los animales más particulares que tiene esta nación, pero esta vez cambiando un poco la dinámica, ya que no quiero hacer uno sobre los animales más aterradores de Australia, sino más bien, nos centraremos en animales cuya supervivencia ha sido mermada con el paso del tiempo. Comenzando por los más inofensivos y representativos, a los que ya se han extinguido y son poco conocidos. Espero que disfruten del contenido, y sin alargarme más, exploremos este curioso iceberg. La urraca australiana, también conocida como verdugo flautista, es un ave blanca y negra de tamaño mediano originaria de Australia. A pesar de su nombre, la urraca australiana no está estrechamente emparentada con las urracas verdaderas de Europa y otras partes del mundo. Pertenece a un grupo de aves conocidas como pájaros carniceros o verdugos. Las urracas australianas son conocidas por sus características y a menudo complejas formas de cantar. Estas aves son muy inteligentes y se tiene evidencia de que imitan diversos sonidos de su entorno, incluidos los ruidos de seres humanos. Las urracas australianas poseen un aspecto muy hermoso, comenzando con un plumaje llamativo, donde el color negro predomina en la espalda, cabeza y alas, mientras que sus extremidades inferiores y cabeza poseen un color blanco. Sus ojos son de color marrón rojizo, y en cuanto a su pico, este es fuerte ya que es utilizado para diversas tareas, incluida la búsqueda de alimentos. Aunque las urracas australianas no presentan un riesgo mayor para los seres humanos, estas tienden a volverse territoriales durante su época de cría y a abalanzarse sobre las personas que se acercan demasiado a sus nidos, para de esta manera mantener sus crías a salvo. Este comportamiento es más común en las zonas urbanas, donde las urracas se han vuelto parte del día a día de las personas. También conocidos como milano australiano, es una especie perteneciente a la familia de aves rapaces originarias de Australia, aunque también se le puede encontrar en sus alrededores. El tamaño del milano oscila entre los 35 y 38 centímetros y alcanza una envergadura máxima de 95. El color blanco predomina la mayor parte de su cuerpo, exceptuando sus hombros, razón por la que en inglés el animal es conocido como Black Shoulder Cat. Quizás lo más impresionante del elanio australiano es su alimentación, pues esta especie se alimenta casi que en su totalidad por ratones. Está claro que también puede cazar otras especies como saltamontes, ratas, pequeños reptiles y en casos muy aislados conejos. Pero el 90% de su dieta proviene de los ratones como alimento predilecto. Se conoce que los elanios adultos cazan hasta 2 o 3 ratones por día, y hubo una ocasión en la que en una hora, un macho se hizo con 14 ratones para llevarlos a sus polluelos. El elanio australiano identifica a sus pequeñas presas entre la hierba gracias a su excelente vista, y cuando las localizan, estos se dejan caer de manera taciturna con las patas por delante y las alas levantadas. Más de la mitad de sus ataques llegan a concretarse y en ciertos casos pueden devorar a las presas mientras vuelan. Que su tamaño no te engañe, ya que los Apayotlaena, o en idioma cristiano, conocido como pulpo de anillos azules, está considerada como una de las especies más venenosas del mundo. Encontrándose en aguas del Océano Pacífico, desde Japón hasta Australia, los pulpos de anillos azules son organismos muy pequeños que oscilan entre los 4 y 6 centímetros en cuanto a su cuerpo, y sus tentáculos llegan a medir 10. Cuando estos se sienten amenazados presentan una coloración aposemática, el cual es un fenómeno característico en ciertos organismos que liberan rasgos llamativos para de esta manera alejar a sus depredadores. En el caso de los pulpos de anillos azules despliegan un color iridiscente desde los anillos azules que recubren su cuerpo, lo que indica a sus depredadores la presencia de fuertes toxinas.
Su alimentación consiste en camarones y cangrejos, pero si se llegara a dar el milagro y los atrapan, los peces también pueden servir de alimentos para los pulpos de anillos azules. Hablemos de su toxicidad, ya que es la característica más peculiar que esta especie posee. El veneno que estos producen contiene tetrodotoxina, la cual es una neurotoxina mortal y de rápido accionar. La hialuronidasa, que es una familia de enzimas cuya función principal es degradar el ácido hialurónico. La tiramina, que es una monoamina que actúa como un vasoactivo en el ser humano, produciendo fuertes dolores de cabeza, y muchas sustancias que si describo cada una se va todo el video, pero las dejaré en pantalla para que ustedes puedan leerlas. La mayor neurotoxina de esta especie se la conocía como maculotoxina, sin embargo estudios arrojaron que era idéntica a la tetrodotoxina, una neurotoxina que se puede hallar en otros moluscos como bivalvos y gasterópodos, así como en vertebrados tales como los peces y salamandras. Esta toxina se origina de las glándulas salivales del pulpo y al mismo tiempo dan el color característico a los anillos de la especie. Para no darle tantos rodeos, el veneno del pulpo de anillos azules es lo suficientemente letal como para terminar con la existencia de 26 personas en escasos minutos. El emú es una gran ave no voladora originaria de Australia que pertenece al grupo de los rata-its, grupo al que se suman otras reconocidas aves como el avestruz y el casuario. El emú está considerado como la segunda ave más grande del mundo y es fácilmente reconocible por su apariencia imponente y su estilo de vida único. Esta criatura posee un cuerpo robusto y esbelto recubierto de plumas suaves con un tono marrón, su largo cuello y su pequeña cabeza se ven coronados por una cresta de plumas eréctiles. Las patas del emú son largas y fuertes pues están adaptadas para las carreras y cada pata posee 3 dedos con afiladas garras. Aunque esta especie es una ave no voladora, posee alas pequeñas cuya única función es regular el equilibrio del emú a la hora de correr. Y ya que hablamos de sus patas, no podemos dejar fuera que esta especie puede correr a velocidades de hasta 50 km por hora, característica que le permite escapar con algo de facilidad de las fauces de sus depredadores. Los emúes habitan en una vasta cantidad de entornos, desde zonas boscosas hasta llanuras abiertas y desiertas. Al ser criaturas herbívoras, su alimentación consta de hojas, frutas, flores e inclusive insectos, pero en menor cantidad. El emú es un ave única y fascinante que ha dejado una marca en la cultura y el entorno natural de Australia, sobre todo para los pueblos indígenas de dicha nación. El periquito australiano o simplemente periquito es una pequeña especie de loro originaria de Australia. Los periquitos son especies muy populares y alrededor del mundo son usados como mascotas, ya que sus vivos colores, carácter juguetón y capacidad para aprender trucos y hablar les ha convertido en una mascota que simplemente muchos desean poseer. Los periquitos suelen medir entre 18 y 20 centímetros, poseyendo un cuerpo esbelto, una cola larga y un característico pico ganchudo. A través de la cría selectiva, los periquitos domesticados poseen una vasta gama de mutaciones en su color, siendo el azul, amarillo, blanco y violeta los más comunes, aunque también existen casos en los que la combinación de todos estos colores se hacen presente en la especie. A diferencia de los loros, los periquitos australianos poseen una limitada capacidad de mimetismo, sin embargo pueden imitar y aprender con algo de tiempo, palabras, frases y sonidos sencillos. Sus vocalizaciones más naturales incluyen gorjeos, parloteos y melodías. Con el cuidado adecuado, esta especie puede vivir relativamente bien. Su dieta, sus condiciones de vida y los cuidados generales son esenciales en la longevidad de los periquitos. Entre 5 y 10 años es lo normal para las especies que no son domesticadas, y las que sí lo son tienen la posibilidad de superar esta barrera de edad. Al considerar la posibilidad de tener un periquito, es importante ser consciente de las responsabilidades que conlleva el cuidado de este. Así como lo deberíamos ser con cualquier animal que adoptemos, sea gato, perro, tortuga, pato, etc. El Casuarius es un género de aves compuesto por 3 especies que se distribuyen en Australia y Nueva Guinea. Estas son aves no voladoras y con un temperamento agresivo que frecuentan la selva lluviosa tropical.
Ahí en su mayoría se alimentan de frutas caídas, hongos y pequeños animales. Los casuarios por lo general son aves tímidas que habitan lo más profundo de las selvas y tienden a alejarse antes de que un humano pueda entrar en contacto con ellas, por lo que gracias a este estilo de vida, el animal no ha podido ser estudiado con precisión. Los casuarios son bastante repetitivos pues al buscar alimentos esta especie se abre camino por la maleza, camino que aprovechará y usará en repetidas ocasiones hasta que le siga llevando a lo más importante que es la comida. Hablando un poco más de su aspecto, su negro plumaje está conformado por calamos ásperos, donde algunos de ellos terminan en filamentos como pelos. Y el cuello posee un color azul y rojo característico, sin embargo si hablamos de algo que resalte más de su cabeza es sin duda el casco. El casco es como se conoce a la gran protuberancia ósea que posee y sobresale de su cabeza, y el que aparte de su atractivo visual, tiene utilidades importantes en la supervivencia del animal, ya que le sirve como protección en esos desplazamientos rápidos que realiza entre la maleza, así como también puede funcionar de manera defensiva en el momento que se sienta amenazado por cualquier otra especie. La dieta de los casuarios se basa principalmente en fruta que recogen del suelo o arrancan de las ramas inferiores. También comen setas, insectos, ranas, serpientes y otros pequeños animales. Al igual que otras ratites, los casuarios tragan piedras que sirven como gastrolitos en el estómago para descomponer los alimentos, también beben con regularidad ya que el agua suele ser abundante en sus hábitats. La zarigüeya australiana o possum cola de cepillo es una especie de marsupial perteneciente a la familia de los Phalangeridae, que a su vez son una familia de marsupiales nocturnos nativos de Australia y Nueva Guinea. Esta criatura es bastante solitaria y poco sociable, poseyendo hábitos arborícolas nocturnos y alimentándose por las noches de vegetales. Aunque también puede llegar a alimentarse de alimentos con origen animal, como lo puede ser polluelos de aves. El possum cola de cepillo se divide en dos colores característicos, unos poseen color rojo cobrizo y otros tienen un color gris predominante. Solo el tamaño de su cuerpo oscila entre los 35 a 58 centímetros y lo más llamativo es el tamaño de su cola que puede llegar a medir 40 centímetros de largo. La zarigüeya australiana es capaz de emitir gruñidos y sonidos, a la vez que usa sus garras para defenderse y alimentarse. El petauro de azúcar es un pequeño marsupial originario de Australia e Indonesia. Su nombre proviene de alimentos azucarados como el néctar y en inglés se les conoce como sugar glider, que traducido al español significa planeador de azúcar, en referencia a la capacidad que esta especie posee para planear a través de las membranas de sus extremidades. Los petauros poseen cabezas cortas con hocicos puntiagudos, orejas y ojos grandes y pueden llegar a medir hasta 18 centímetros desde la cabeza hasta la cola. Esta especie está ganando cada vez más reconocimiento alrededor del mundo ya que muchas personas desean poseerlas como mascotas debido al tierno aspecto que poseen. Cuando se convierten en mascotas pueden alimentarse de plantas y de carne. Los petauros se caracterizan por vivir en grupos familiares, por ello necesitan la compañía de sus semejantes para sobrevivir. Si están en soledad algunos pueden llegar a enfermar y fallecer. Conocido comúnmente como lagarto con volantes, es una especie de lagarto endémico del norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. El nombre por el cual es más conocido proviene del característico volante que está alrededor de su cuello y que en gran medida permanece doblado contra su cuerpo. El lagarto con volantes es una criatura arbórea, lo que significa que pasa mayor parte de su tiempo en los árboles y se alimenta de pequeños insectos y vertebrados, aunque ocasionalmente también puede verse comiendo plantas. El lagarto de cuello volante comparado con otras especies de la familia Agamidae es relativamente grande ya que pueden crecer hasta los 85 centímetros de largo incluida su cola. La coloración de esta especie tiende a ser marrón o gris, pero siempre con manchas de colores oscuros que le dan cierta apariencia similar a la corteza de un árbol, y en general no existe una coloración estándar para estos animales, más bien su color varía dependiendo del entorno al que están expuestas. Por ejemplo, uno que se encuentre en un lugar desértico o lleno de arcilla, tiende a adoptar colores que van desde el naranja, marrón y rojizo.
mientras que un lagarto asentado en zonas más tropicales poseerá colores marrones y grises oscuros. En resumidas cuentas, su color cumple más una función de camuflaje. Ahora, hablemos sobre el rasgo más distintivo de esta especie. El volante del cuello está sostenido por largas espinas de cartílago que a la vez están conectadas con los huesos de la mandíbula. Cuando el lagarto de cuello con volante se asusta, realiza una demostración de himática, abre su boca y deja ver un forro rosado o en ocasiones amarillo brillante. Extiende su volante mostrando escamas naranjas y rojas brillantes, se levanta y sostiene su cola sobre su cuerpo. Estas demostraciones son usadas por el lagarto para ahuyentar a sus depredadores como las águilas, búhos y lagartos más grandes que él, así como también para cortejar e impresionar a las hembras. Los canguros son marsupiales emblemáticos de Australia, conocidos por su particular forma de movilizarse y su vívida presencia en la fauna australiana. Los canguros poseen un cuerpo musculoso y robusto, con patas traseras bastante fuertes y desarrolladas que les permiten desplazarse mediante grandes saltos. En cambio, las patas delanteras son más cortas ya que están adaptadas para manipular alimentos y agarrar objetos. Su cola larga y musculosa actúa como un equilibrador a la hora de trasladarse, y su pelaje puede variar en la coloración, pasando por un marrón grisáceo hasta llegar a un rojo intenso. Los canguros son principalmente herbívoros y su dieta consiste solo en hierba y vegetación. Su forma de locomoción característica es el salto, en el cual hacen uso de sus fuertes piernas traseras para impulsarse a distancias increíbles, alcanzando saltos de hasta 9 metros y pudiendo correr a velocidades de 70 kilómetros por hora. Esta especie posee un lugar especial en la cultura australiana y es considerada un símbolo nacional. Su imagen aparece en monedas, emblemas deportivos y distintas representaciones culturales. Sin embargo, también enfrentan amenazas en términos de conservación gracias a la caza y la pérdida de sus hábitats. El gobierno de la nación oceánica se ha encargado de proteger legalmente a ciertas especies de canguro para poder de esta forma preservar su supervivencia en la naturaleza. El molocho diablo espinoso es un reptil nativo de Australia conocido por su apariencia única y distintiva, apariencia que han desarrollado para adaptarse a los entornos desérticos y áridos en los que habitan. Estos lagartos poseen una serie de espinas puntiagudas que recorren todo su cuerpo, y dichas espinas pueden variar en longitud y densidad según la especie. Esta apariencia espinosa les sirve como forma de alejar a sus depredadores, aunque también les ayuda recogiendo y reteniendo la humedad en su entorno desértico, siendo capaz de beber a través de su piel. Cuando llueve, o simplemente hay humedad en el ambiente, el agua que cae o se condensa sobre la piel de este lagarto y es conducida por capilaridad hasta su boca. Los diablos espinosos a menudo tienen colores marrones y grises con manchas, que les permiten camuflarse en su entorno ya que su apariencia se adapta a las rocas y arenas desérticas. Siendo insectívoros, se alimentan en gran parte de las hormigas y son extremadamente solitarios, pasando la mayor parte del tiempo buscando alimentos y evitando el calor extremo del desierto. Estos lagartos ocupan un papel importante en los ecosistemas desérticos de Australia y son un ejemplo de la diversidad y adaptación de la vida en condiciones extremas. El pez piedra o Sinanceya es uno de los peces más venenosos y mortíferos que se pueden encontrar en hábitats tropicales y subtropicales, principalmente en las aguas cálidas del Océano Índico y Océano Pacífico. El pez piedra es considerado como un maestro del camuflaje, posee un cuerpo ancho, aplanado y de forma irregular que se asemeja a un pedazo de coral o roca, y su piel está cubierta por protuberancias y espinas afiladas que se parecen a las espinas de una planta, factor que le permite mezclarse perfectamente con su entorno. Esta especie, gracias a sus características, está considerado como un depredador nato, siendo sigiloso se oculta en el lecho marino o en áreas rocosas y espera pacientemente a que sus presas se acerquen. Cuando una presa se acerca lo suficiente, el pez piedra lanza un ataque rápido y preciso, usando sus aletas y boca ancha para capturar a su víctima. Pero quizás el aspecto más peligroso y a la vez conocido de esta especie es su potente veneno. El pez piedra es famoso por ser uno de los más venenosos en todo el mundo. A lo largo de sus aletas dorsales y ventrales, poseen glándulas venenosas que emiten toxinas potentes.
Si alguien, ya sea animal o persona, entra en contacto con este, experimentaría una picadura dolorosa y peligrosa que deriva en síntomas como malestar intenso, hinchazón, dificultad para respirar, y en casos más extremos puede llevar al fallecimiento del individuo si no se recibe tratamiento médico adecuado. La cacatúa gangan es una especie de ave de tamaño mediano endémica de Australia conocida por su apariencia única y su llamativo plumaje. Caracterizada por su cabeza distintiva y su cresta eréctil, las cacatúas macho poseen un plumaje gris pálido en la mayor parte de su cuerpo, con tonos rosados en la cabeza y el cuello. Esa cresta roja y distintiva es similar a una melena desordenada. Por otro lado, las hembras son en su mayoría de color gris con algunas marcas rosadas y poseen una cresta más pequeña. Las cacatúas gangan son nativas de las regiones montañosas y boscosas del sureste de Australia, incluidas zonas montañosas y costeras de Nueva Gales del Sur, Victoria y Tasmania. Aunque no se considera en peligro de extinción, la cacatúa gangan ha enfrentado desafíos debido a la pérdida de hábitats y la degradación de su entorno. Al ser una ave icónica de Australia, la conservación de su hábitat forestal es primordial para garantizar su supervivencia a largo plazo. Los koalas son marsupiales icónicos y queridos nativos de Australia, reconocidos por su aspecto peludo y tierno. Los koalas son endémicos de Australia y se encuentran en varias regiones a lo largo de la costa este y sur del país, incluyendo estados como Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia del Sur. Poseen un cuerpo robusto, cabeza grande y redondeada, y orejas peludas y redondeadas. Su pelaje, generalmente de color gris o marrón, les ayuda a camuflarse en los árboles de eucalipto donde residen la mayor parte de su vida. Sus patas poseen grandes y afiladas garras que les permite agarrarse de la rama de los árboles. Los koalas son estrictamente herbívoros y se alimentan en su mayoría por hojas de eucalipto. Sin embargo, no todos los tipos de eucalipto son adecuados para su consumo, por lo que tienden a ser selectivos con las hojas que deciden llevarse a la boca. Estas hojas de eucalipto poseen compuestos químicos tóxicos y son de baja nutrición, razón por la cual los koalas poseen adaptaciones particulares en su sistema digestivo y de esa manera procesar bien el alimento. Al ser animales solitarios y territoriales, pasan la mayor parte del tiempo descansando y durmiendo en los árboles, lugar en el que encuentran seguridad y a su vez alimento. Como dije al principio, gracias a sus garras son excelentes trepadores y pasan la mayor parte de su vida en los árboles donde se trasladan con agilidad. Lamentablemente, la integridad de los koalas se ha visto afectada por amenazas como la pérdida de su hábitat, enfermedades, atropellos en carreteras y cambios climáticos. El ornitorrinco es uno de los mamíferos endémicos de Australia más fascinantes y singulares en todo el mundo. Este animal es conocido por su inusual apariencia que parece ser el resultado de la combinación de varios animales. Poseen un cuerpo cubierto de pelaje, denso y suave, con patas palmeadas y garras afiladas en cada extremidad. Su característica más distintiva es su pico, el cual se asemeja al de un pato pero en realidad es un órgano sensorial altamente especializado, que utiliza para detectar señales eléctricas de sus presas debajo del agua. Los ornitorrincos también cuentan con un espolón venenoso en las patas traseras de los machos, los cuales liberan una toxina dolorosa para quien la recibe si se sienten amenazados. Hablando un poco de su hábitat, estos residen en ríos y arroyos de agua dulce ubicados en las regiones orientales y meridionales de Australia. Ellos prefieren hábitats de agua dulce como ríos y lagos, ya que ahí pueden cazar su principal fuente de alimentos, como lo son los insectos, crustáceos y gusanos. Los ornitorrincos poseen una vida nocturna y crepuscular, pero pasan la mayor parte de su tiempo bajo el agua donde utilizan su pico sensible para encontrar presas bajo, valga la redundancia, el agua, y aunque suene extraño, estos cierran sus ojos, oídos y narinas mientras se sumergen.
El alimento que logran cazar lo guardan en unas bolsas ubicadas en sus mejillas hasta que salen a la superficie y proceden a comerlo. El ornitorrinco, al igual que ciertas especies que hemos visto a lo largo del iceberg, sufre del mal llamado ser humano, pues la contaminación del agua y la captura accidental en trampas de pesca comprometen su supervivencia. Por suerte, varias poblaciones de ornitorrincos están protegidas por leyes y regulaciones en Australia. El cuoca es un pequeño marsupial herbívoro nativo de Australia, conocido por su amigable aspecto y la particular expresión en su rostro que parece mostrar una sonrisa. Los cuocas habitan varias islas y áreas costeras del suroeste de Australia Occidental. Estos prefieren los hábitats llenos de arbustos y bosques costeros y están genuinamente adaptados a vivir en áreas con vegetación densa y fuentes de agua. Los cuocas son relativamente pequeños, con una longitud corporal que oscila entre 40 a 54 centímetros y una cola corta de 25 a 32 centímetros. Son poseedores de un suave y denso pelaje color marrón grisáceo y en su rostro presentan una expresión a menudo descrita como una sonrisa, gracias a la forma de su boca y la estructura mandibular. A pesar de su pequeño tamaño, los cuocas pueden consumir una cantidad considerable de alimentos para mantenerse nutridos, siendo su dieta una variedad de plantas, hojas, tallos y brotes. Tristemente, detrás de esa expresión que transmite felicidad, los cuocas se enfrentan a una posible extinción. En la actualidad existen entre 7.500 a 15.000, y entre toda la lista de razones que ponen en peligro su supervivencia, las dos causas más demarcadas son la introducción de especies depredadoras en sus hábitats, como el zorro, y la deforestación y preparación de grandes terrenos para la construcción de edificios y viviendas. En ciertas zonas de Australia se imponen multas que van desde los $300 a $2.000 por capturar o cazar de alguna forma a esta criatura. El cuol moteado es un marsupial relativamente pequeño que se encuentra en varias regiones de Australia, incluyendo zonas de Tasmania y partes del continente australiano. Estos son conocidos por ser criaturas nocturnas y arborícolas, aunque de vez en cuando suelen bajar y tocar tierra firme en búsqueda de alimentos. Son poseedores de un cuerpo esbelto pequeño y un pelaje bastante corto pero denso. Dicho pelaje puede variar en color, desde marrón grisáceo hasta un marrón con una tonalidad más oscura. También poseen una cola larga y peluda que les ayuda a mantener el equilibrio mientras se balancean por los árboles. Los cuoles moteados son criaturas carnívoras cuyo principal alimento se basa en insectos, pequeños vertebrados como ratones y pájaros, así como invertebrados de menor tamaño. Se caracterizan también por ser muy territoriales y solitarios, por lo que si llegan a ser molestados pueden tornarse agresivos con facilidad. Lamentablemente, la supervivencia del cuol de cola moteada se ha visto mermada por la introducción de especies como los zorros y gatos, que han sido llevados por los europeos en los últimos años a los hábitats del cuol, hecho que hace considerar en un futuro la posible extinción de esta especie si no se toman las medidas adecuadas. La lombriz de tierra gigante de Gippsland es endémica de Australia y está considerada como una de las lombrices de tierra más grandes del mundo. Perteneciente a la familia de las Megascolecidae, esta lombriz posee un cuerpo cilíndrico y alargado de coloración morada en al menos 3/4 partes de su cuerpo, y el resto se divide entre un grisáceo y rosado claro, y al ser una de las más grandes lombrices en el planeta, su tamaño va desde los 80 centímetros cuando son jóvenes, hasta el 1,5 metros cuando ya está en su etapa más madura. Un dato curioso es que ni bien son eclosionadas, ya alcanzan a medir 18 centímetros de largo, casi del porte de una mano adulta. En cuanto a los principales hábitats de la lombriz de Gippsland, estas prefieren los pastos utilizados para la producción lechera, los cuales son reconocidos por ser suelos arcillosos muy oscuros con áreas cercanas a lagos y desembocaduras de ríos. El motivo del por qué prefieren estos entornos es que literalmente dependen de ellos para sobrevivir, ya que dependen de los niveles anuales apropiados en la humedad del suelo para subsistir, y estos lugares mencionados los cumplen casi en su totalidad.
Su alimentación consiste en materia en proceso de descomposición, ya sea de origen animal o vegetal, dígase humus, hongos, hojarasca, microbianos y todo tipo de organismos microscópicos. El hábitat en el que solían vivir los gusanos eran altos bosques de eucaliptos, y la mayor parte de ellos han sido talados para la agricultura. Sin embargo, los gusanos han seguido sobreviviendo porque viven bajo tierra. Debido a estos cambios, han sido catalogados como especies vulnerables. Los gusanos ponen un solo huevo, de entre 4 y 7 centímetros de tamaño. El hecho es que estos pueden tardar hasta un año en eclosionar, y los gusanos tardan varios años en convertirse en adultos para poder reproducirse. Este lento ritmo de crecimiento también los convierte en una especie vulnerable. El satanelo septentrional se trata de una especie endémica de Australia perteneciente a la familia de los Dasyuridae. Esta habita las sabanas de gran parte de la costa septentrional de Australia, abarcando desde el sureste de Queensland hasta el norte de Australia Occidental. El satanelo se trata de una de las criaturas más pequeñas de su tipo, pesando alrededor de 300 a 900 gramos y poseyendo un tamaño de 24 a 35 centímetros y una cola de 21 a 31. Estos son solitarios y nocturnos, por lo que suelen pasar refugiados en sus madrigueras asentadas en cuevas o troncos de árbol la mayor parte del día. El satanelo también posee una característica muy particular que le permite emanar un olor nauseabundo que lo mantiene a salvo de sus depredadores y cualquier otro tipo de amenaza. En la actualidad se los considera como una especie en peligro de extinción y una de las principales amenazas que enfrenta es al sapo de caña, una especie introducida que posee una capacidad de reproducción asombrosa y cuenta con pocos enemigos naturales en tierra, factor que le permite alimentarse en su mayoría de grandes insectos que a su vez constituyen la base fundamental para la alimentación del satanelo septentrional. El numbat es un pequeño mamífero que reside en los bosques y prados de Australia. Perteneciente a la familia de los Myrmecobidae, es el único de su tipo que, aunque no posea una bolsa en su vientre como los canguros, es considerado un marsupial, pues su cría al nacer no se halla plenamente desarrollada. Sin embargo, este crecimiento es completado en el exterior al adherirse a los pezones de su madre. Esta criatura posee un cuerpo pequeño que en su etapa adulta puede llegar a medir entre 35 y 45 centímetros y pesar al menos unos 700 gramos. Algo a destacar sobre la morfología del numbat es que se parece demasiado a la de una ardilla, aunque esta no se encuentra emparentada de ninguna forma con el animal. El numbat posee un hocico alargado y una lengua cilíndrica muy pegajosa que mide aproximadamente 11 centímetros y posee unas patas cortas y gruesas pero con fuertes uñas en sus dedos. Gracias a estas características físicas, el numbat se puede abrir paso entre troncos y túneles para buscar su alimento predilecto, las termitas. A los 6 meses de edad, el numbat empezará con su alimentación que prácticamente se basa solo en termitas y cuando su madre inicia otra etapa reproductiva estos abandonan la madriguera y se independizan. Y algo sorprendente relacionado a las termitas es que el numbat puede consumir hasta 20.000 termitas en un solo día, lo que representa un 10% de su peso corporal. Tristemente, la introducción de nuevas especies depredadoras y la destrucción de su hábitat han ocasionado que la población de numbat se haya reducido drásticamente. De hecho, en la actualidad se calcula que apenas existen unos 1.500 ejemplares en vida salvaje, por ello se les ha clasificado como una especie en peligro de extinción. El demonio de Tasmania es uno de los animales más conocidos de Australia continental y se ha convertido en una de las especies endémicas más fascinantes de dicha nación. Comencemos con lo más curioso del animal, su nombre. ¿Por qué se le otorgó este nombre tan particular? Se ha dicho que los primeros exploradores europeos que llegaron a la isla de Tasmania escucharon ruidos aterradores y misteriosos en los bosques durante las noches, y con el tiempo descubrieron que eran esos animales quienes producían estos perturbadores sonidos. Por lo cual se le otorgó el nombre de demonio de Tasmania, ya que los ruidos que realizan estos animales parecen ser de demonios o de seres sobrenaturales.
El demonio de Tasmania es una especie que pertenece al género Sarcopilus y se encuentra únicamente en la isla de Tasmania cerca de la punta sureste de Australia. Estos marsupiales que no pasan del tamaño de un perro pequeño cuentan con una mandíbula fuerte y está cubierto de pelo oscuro y algunos tienen unas manchas en la parte trasera o en los costados. Además tiene un notable cuerpo robusto que puede llegar a medir aproximadamente 30 centímetros de altura y entre 57 y 65 centímetros de longitud total, y pesar alrededor de 6 kilogramos hasta los 12 kilogramos. Su cola cuenta con una glándula que deja a su paso un olor bastante fuerte que sirve para marcar su territorio. Cuando los demonios de Tasmania se hallan en su hábitat natural, cuentan con un promedio de vida de 5 años, mientras que en cautiverio y vigilados por estricto cuidado de veterinarios son capaces de vivir aproximadamente entre 7 y 8 años. Son animales que les gusta salir de noche y normalmente andan solos, de hecho pueden recorrer más de 10 kilómetros en busca de alimento, pero si los ves en grupos es porque se están alimentando de los cadáveres de otros animales, ya que es un animal carnívoro que se alimenta normalmente de animales más pequeños como de conejos, larvas de insectos, serpientes, pájaros, huevos de aves y animales muertos. Aún así es importante resaltar que habrá peleas o agresiones entre ellos mismos a la hora de repartirse la comida. Hubo un tiempo en el que los demonios de Tasmania estuvieron al borde de su extinción, y es que a mediados de 1990 esta especie de marsupiales se vio afectado por un terrible cáncer de boca que era particularmente contagioso, azotando así a miles de demonios de Tasmania que dejaban de comer a causa de esta enfermedad, dejando apenas unos 25.000 en el continente oceánico. Prácticamente era la última especie salvaje que quedaba para entonces. Tiempo después se descubrió que esta enfermedad no era cáncer, ya que no existe ni ha existido ninguno de este tipo que se transmita. Entonces el nombre de enfermedad tumoral facial del diablo de Tasmania le fue dado a la enfermedad causante de la casi extinción de los demonios de Tasmania. La presencia de los zorros rojos y los gatos salvajes introducidos en sus hábitats son conocidos como una amenaza para las poblaciones de los pequeños mamíferos del continente, ya que se han convertido en grandes depredadores de estos. En los últimos años científicos han realizado grandes esfuerzos para que se puedan reintroducir estos marsupiales en el estado insular australiano de Tasmania y así preservar la vida de esta especie. Los científicos empezaron con un número moderado, empezando en marzo del 2020 liberando 15 marsupiales. El equipo usó radiocollares y colocaron alrededor de la zona cadáveres de canguro para que se pudieran alimentar mientras se adaptaban a su nuevo hábitat, y como vieron que todo el proceso fue exitoso, a mediados de septiembre del mismo año liberaron 11 demonios de Tasmania más, los cuales han demostrado grandes avances a lo largo de los meses y prácticamente se encuentran libres por todo el estado insular australiano de Tasmania. El mielero regente es una especie de ave paseriforme endémica del sudeste australiano que en la actualidad se considera como una en peligro de extinción. El motivo de su inminente extinción se debe a que ésta va olvidando cómo cantar gracias a la gran decadencia de su población, pues las aves jóvenes no encuentran especies adultas que les enseñen los cantos necesarios para realizar el proceso de apareamiento con las hembras. Lo irónico de la situación es que el mielero es un ave que imita demasiado bien el canto de otras aves, pero llegada la época de apareamiento estos necesitan ser originales y emplear su propio canto, uno distintivo que atraiga a las hembras jóvenes. Ellos eran una especie muy común en las zonas boscosas del este de Australia, sobre todo a lo largo de las laderas interiores de la Gran Cordillera Divisoria. No obstante, hoy la población se encuentra dispersa, y esto, sumado a la poca población con la que cuentan hoy en día, hacen que su comunicación sea pobre y escasa, empeorando aún más la situación, ya que no solo olvidaron cantar su canción de apareamiento, sino que los pocos que pueden enseñarla han fallecido o se encuentran demasiado alejados de las especies jóvenes, hecho que imposibilita la enseñanza de dicho cantar. Los investigadores han visto como una opción usar grabaciones de audios de regentes mieleros salvajes y de esta manera tratar de enseñar los sonidos a la población joven en cautividad, lo que ayudaría a la conservación de este pájaro, pero parece que esto no está siendo lo suficientemente eficaz en cuanto al aumento de la población.
Esperemos que se hallen nuevas formas de conservar a esta increíble criatura cuyo único pecado es haber olvidado su canto sexual. La tortuga carey es una especie de tortuga marina perteneciente a la familia de los quelónidos. Estas habitan las aguas tropicales y subtropicales de los principales océanos del mundo. Las tortugas carey obtienen este nombre debido a su boca en forma de pico, que se asemeja a la de un halcón, por ello en inglés se las conoce como hawksbill turtle, y es perfecta para hallar alimentos en grietas y hendiduras de difícil acceso. Su aspecto consta de un caparazón moteado que posee una combinación de irregular de tonos ámbar, naranja, rojo, amarillo y negro. También poseen una cabeza afilada y la mandíbula inferior en forma de V, motivo por el cual poseen una apariencia similar a la del halcón. Las tortugas carey pueden alcanzar un tamaño de 90 kilogramos en la adultez y llegar a pesar 80 kilogramos. Su dieta consiste en esponjas, anémonas, calamares y camarones. La tortuga carey juega un papel ecológico importante en la salud del ecosistema de los arrecifes. Al ser altamente selectiva se alimenta solamente con tipos específicos de esponjas, lo cual le da oportunidad a otras especies para competir por el espacio y los nutrientes disponibles en el arrecife y les permite establecerse eventualmente en este espacio. Varios países, como China y Japón, las han cazado por su carne ya que la consideran un manjar, y los caparazones de las carey y el material que los constituyen han sido utilizados para la confección de objetos decorativos. Asimismo, se denomina carey, por extensión, al material del que se conforman los caparazones de otras tortugas marinas empleados en idéntica producción artesanal. A causa de estas prácticas humanas, las poblaciones de esta especie a lo largo de todo el mundo se encuentran en serio peligro de extinción, por lo que ha sido clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en peligro crítico de extinción. La zarigüeya pigmea montañosa es un pequeño marsupial diprotodonto del tamaño de un ratón que se creía extinto hasta el año 1966, cuando fue descubierto. Es el mayor de las 5 especies de zarigüeyas pigmeas que hay en Australia, sin embargo sigue siendo lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de tu mano. Como su nombre lo indica, estas habitan en zonas alpinas de Nueva Gales del Sur y Victoria. Cada año pasan por una prolongada hibernación que dura hasta 7 meses, pero siempre surgen a principios de primavera, época en la que deciden aparearse. A diferencia de las otras especies de zarigüeyas, la pigmea montañosa suele frecuentar el suelo, lugar en el que cazan sus principales fuentes de alimento, tales como la polla bogong y otros invertebrados, aunque también suelen alimentarse de semillas, copos y bayas. Existen unos 2000 ejemplares de zarigüeyas pigmeas libres, sin embargo los requisitos que éstas necesitan para un hábitat susceptible hace difícil la distribución, lo que ocasiona un declive en su reproducción y aumento como especie. Como consecuencia, la pérdida genética es una amenaza clave para las pequeñas poblaciones y la protección de su hábitat es fundamental. Otro factor clave que está provocando la extinción de la zarigüeya pigmea montañosa viene relacionado al hecho de que las polillas bogong están migrando anualmente en cantidades inmensas. Y estas, al ser la fuente de alimento más importante que poseen las zarigüeyas pigmeas de montaña durante su época de cría, provoca que dicha especie no pueda seguir subsistiendo con su adecuada fuente de alimento. Conocido también como Dryococelus australis, es un insecto palo nativo de la isla Lord Howe, ubicada en el Océano Pacífico cerca de Australia. Es conocido por su tamaño excepcionalmente grande, ya que puede llegar a medir más de 15 centímetros de longitud. Posee una apariencia similar a la de una rama de pino, lo que le permite camuflarse perfectamente en su entorno natural. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la introducción de ratas en la isla Lord Howe provocó la extinción de muchas especies endémicas, incluido el Dryococelus australis. Se creía que este insecto palo estaba extinto después de que las ratas se convirtieran en depredadores voraces de su población. Sin embargo, en 2001, una expedición a la isla Ball, un islote cerca de la isla Lord Howe, descubrió una pequeña población de Dryococelus australis que había permanecido oculta durante décadas.
Este descubrimiento fue emocionante y sorprendente para los científicos y conservacionistas, ya que se daba por hecho que dicha especie estaba extinta. Después del redescubrimiento, se llevaron a cabo esfuerzos intensos de conservación para proteger y recuperar la población de Dryococelus australis. Estos esfuerzos incluyeron la erradicación de las ratas introducidas de la isla Ball, donde se encontraba la población restante del insecto palo. También se estableció un programa de cría en cautividad para aumentar la población y se introdujeron individuos a la isla Lordhowe. Y a día de hoy, aunque la especie sigue siendo vulnerable debido a su historia pasada y a las amenazas ambientales en curso, los esfuerzos de conservación han tenido éxito en aumentar las poblaciones de Dryococelus australis y en evitar su extinción inminente. Este caso es un ejemplo destacado de cómo la dedicación a la conservación y la acción oportuna pueden marcar la diferencia para especies que parecían ya haber sido extinguidas de la existencia. El pitón gigante de Bluff Downs es una especie extinta de serpiente que vivió en Queensland, Australia, durante el Plioceno temprano. Se estima que tenía una longitud de hasta 10 metros, lo que lo hace al menos 1 metro más largo que las dos serpientes vivas más largas que existen en la actualidad, la anaconda verde y el pitón reticulado. El pitón gigante de Bluff Downs cazaba mamíferos, aves y reptiles en los bosques y matorrales bordeando los cursos de agua australianos durante el Plioceno, y su pariente vivo más cercano es el pitón oliva. Los fósiles del pitón gigante de Bluff Downs fueron descubiertos en 1992 en Bluff Downs, en el noreste de Queensland. Estos consisten en vértebras, dientes y fragmentos de costillas. Los científicos creen que el pitón gigante de Bluff Downs se extinguió hace unos 2 millones de años, lo que la hace una especie fascinante y misteriosa. Es una pena que se haya extinguido. Sin embargo, su legado vive en los fósiles que nos han dejado y nos ayuda a aprender más sobre la historia natural de Australia. El Diprotodon era un gran marsupial herbívoro que vivió en Australia durante el Pleistoceno. Era aproximadamente del tamaño de un rinoceronte, con una cabeza grande, un cuerpo pesado y un largo hocico. Tenía 2 dientes caninos en la mandíbula superior, que usaba para defenderse de los depredadores. El Diprotodon se extinguió hace unos 40.000 años. La causa de su extinción no está clara, pero se cree que fue una combinación de factores, incluyendo el cambio climático, la caza por parte de los humanos y la competencia con otros animales. Algunos científicos creen que el cambio climático fue el factor más importante en la extinción del Diprotodon. Australia se estaba volviendo más seca y calurosa durante el Pleistoceno, hecho que dificultaba que el Diprotodon encontrara comida y agua. Otros científicos creen que la caza por parte de los humanos también jugó un papel importante en la extinción del Diprotodon. Los humanos llegaron a Australia hace unos 65.000 años y rápidamente comenzaron a cazar a los grandes mamíferos, incluyendo al Diprotodon. Finalmente, la competencia con otros animales, como los dingos y los wombats, también pudo haber contribuido a la extinción del Diprotodon. El emú de Tasmania, o conocido por su nombre científico, Dromaeus novaeoyandiaediemenensis, era una subespecie de emú que habitaba la isla de Tasmania ubicada en Australia. Era más pequeño que el emú común y poseía una cresta de plumas más grande. El emú de Tasmania se extinguió en el siglo XIX, posiblemente a causa de la caza y la pérdida de hábitat. El emú de Tasmania era un ave grande, que logró medir hasta 1,6 metros de altura y pesaba hasta 50 kilogramos. Tenía un cuerpo grisáceo y una cabeza y un cuello de color negro, y en la cresta de plumas poseía colores blanco y negro. Esta criatura también se caracterizaba por su velocidad, ya que gracias a sus patas largas podía correr a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. El emú de Tasmania también era un ave muy social que vivía en grupos de hasta 50 individuos. Su dieta era omnívora, ya que se alimentaba de plantas, insectos y pequeños mamíferos, y su lugar preferido para residir eran los bosques, matorrales y praderas. Este fue cazado por los humanos por su carne,
piel y huevos, también perdió su hábitat debido a la tala de bosques y la introducción de especies invasoras, como los gatos y los zorros. Algunos colonos también daban caza al emú de Tasmania porque lo consideraban una plaga que competía con el ganado por la comida, y estos al parecer preferían preservar sus ganados bien alimentados y no preocuparse en lo absoluto por una criatura que sin saberlo, estaban ayudando a ser extinguida. Otro de los motivos por el cual el emú de Tasmania se extinguió era la competencia que éste vivía día a día con especies invasoras como los conejos y ovejas, quienes pastaban en las mismas plantas que el emú. La extinción del emú de Tasmania fue una pérdida triste para la biodiversidad de Australia, y como sea, hasta la fecha es desconocido determinar con exactitud la causa de la extinción de esta peculiar criatura, pero es probable que la combinación de factores que expliqué antes contribuyeran en buena medida a su desaparición. El lobo marsupial, también conocido como tilacino o tigre de Tasmania, fue un marsupial carnívoro que vivió en Australia y Nueva Guinea. Era un animal grande con una cabeza grande, un cuerpo fuerte y una cola larga. Poseía una capa de pelo de color marrón oscuro con rayas negras. El lobo marsupial fue un depredador solitario que se alimentaba de pequeños mamíferos, aves y reptiles. Este medía alrededor de 1,5 metros de largo y pesaba alrededor de 30 kilogramos. Podía correr a increíbles velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. La causa de su extinción a finales del siglo XX aún no está clara, pero se cree que fue una combinación de factores, incluyendo la caza por parte de los humanos. Este sufrió una caza incesable ya que las personas consideraban de alto valor la piel del tigre de Tasmania, y a su vez temían que éste acabara con la vida de ciertos ganados. Por esta razón muchos granjeros pusieron precio a la cabeza del tigre de Tasmania y este fue cazado de manera indiscriminada. Otra de las causas de su extinción fue la destrucción del hábitat debido a la tala de bosques para la agricultura y el asentamiento ilegal de personas. Y por último, el moquillo canino al cual, por cierto, los tigres de Tasmania fueron muy susceptibles, contribuyó y terminó de sellar el camino inminente de su extinción.